Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Soy el profesor Guido Miranda y les voy a explicar en qué consiste la actividad de esta semana en el área de ciencia y tecnología. Comenzamos. Bien, el título de esta sesión es Diseñamos una solución tecnológica que usa energía limpia o renovable. La competencia que vamos a trabajar esta semana es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Sí, así como lo escuchas, vamos a diseñar un prototipo, o sea, un aparato tecnológico. Capacidades. Primera capacidad es determina una alternativa de solución tecnológica. Diseña la alternativa de solución tecnológica. Siguiente capacidad, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Y la última capacidad dice, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. ¿Por qué nos habla de solución tecnológica? Bueno, como tú sabes, todo aparato tecnológico está orientado hacia la solución de un problema, al igual que todos los aparatos tecnológicos que nos rodean actualmente. Bien, veamos el propósito de la sesión. El propósito es diseñar una solución tecnológica que resuelva un problema del entorno o comunidad y que use energía renovable, ¿no? O sea, energía hidráulica, eólica, de la biomasa o solar, ¿no? Los criterios de evaluación son: representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos estructurados, describe sus partes, etapas, la secuencia de pasos y sus características de forma, estructura y función. Selecciona las herramientas, instrumentos, recursos y materiales, considerando su impacto ambiental, seguridad, posibles costos y tiempo de ejecución. Bien, para empezar veamos qué es la tecnología. La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Recordemos qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿no?, que el ser humano ha adquirido a través de la investigación, ¿no? Entonces, si la ciencia es un conjunto de conocimientos, la tecnología aplica esos conocimientos para construir algún aparato que solucione un problema, ¿no? ¿Qué más? Aquí nos dice la tecnología incluye los medios que al manipular los fenómenos naturales nos permite ponerlos a nuestro servicio para resolver problemas. Aquí al costado en la imagen podemos observar a unos hombres que están utilizando un aparato tecnológico, el arco y la flecha. Sí, entonces acá te podrás dar cuenta que la tecnología es más antigua inclusive que la ciencia misma. ¿Por qué? Bueno, muchas personas creaban aparatos tecnológicos simplemente observando nada más las propiedades de dicho material, ¿no? Porque en tiempos muy antiguos, pues no se conocía, por ejemplo, la tensión de la cuerda, ¿no?, la capacidad elástica del material, ¿no? No se conocía tampoco de aerodinámica. Por supuesto, actualmente las ballestas, los arcos y las flechas están mejoradas, pero este aparato tecnológico antiguo, el arco y la flecha, funcionaba y lo utilizaba pues para obtener su alimento, ¿no? O sea, para cazar. Bien, a través de la historia el ser humano ha inventado muchos aparatos tecnológicos, ¿no? Hasta que actualmente pues estamos rodeados de aparatos tecnológicos, ¿no? Y estos aparatos tecnológicos forman parte de nuestra civilización, ¿no? Y es que una característica del ser humano es crear, ¿no?, inventar. Cuando digo aparatos tecnológicos, no me estoy refiriendo necesariamente a aparatos electrónicos, ¿no? No necesariamente, pues, un aparato tecnológico es un celular, una laptop, ¿no? Sino un aparato tecnológico es cualquier objeto que utiliza algún conocimiento científico, ¿no?, y resuelve un problema. Por ejemplo, la rueda. La rueda es un aparato tecnológico formidable, ¿no? En algún momento de la historia, pues a alguien se le ocurrió, ¿no?, fabricar un cuerpo circular, ¿no?, cuyo centro no se desplaza, solamente gira.
Y por supuesto esta rueda pues se utilizó para fabricar posteriormente carretas, ¿no? Dos ruedas unidas a través de un eje sobre una plataforma. Se servía para mover objetos pesados o desplazarlos de un lugar a otro con un mínimo esfuerzo. Por ejemplo, una taza. Una taza también es un aparato tecnológico. Algunos se preguntarán, pero profesor, una taza, ¿qué conocimiento científico hay en una taza? Hay conocimiento científico en una simple taza. Por ejemplo, la taza está diseñada para que no te quemes, para que puedas transportar un líquido caliente y no te quemes. Entonces, cuando tú depositas el líquido caliente aquí en el interior de la taza, ¿no? Los líquidos, pues, como cualquier objeto que está caliente, que tiene alta temperatura, ¿no? Aumenta la temperatura del cuerpo que está cercano. En este caso, el líquido está tocando toda la pared de la taza, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerca el líquido. Pero cuando la taza tiene un cuerpo que está alejado de ese líquido, pues ese cuerpo que me estoy refiriendo al asa, ¿no? Va a permanecer frío. Entonces, esa es la razón por la cual no nos quemamos. Una cámara fotográfica, pues hay mucho conocimiento científico en una cámara fotográfica, en una sandalia, en un lapicero, que también es un aparato tecnológico, ¿no? En un caño. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos aparatos tecnológicos? Algunos sofisticados, algunos simples, pero todos son aparatos tecnológicos. ¿Qué tendrán en común? Pues todos resuelven un problema. Así es. Entonces, cuando yo te diga, diseña un aparato tecnológico, lo primero que tienes que pensar es que ese prototipo que tú vas a diseñar, ¿no? Ese aparato, tiene que solucionar un problema. Porque si no soluciona un problema, no es un aparato tecnológico, ¿no? Podrá ser algún experimento demostrativo, ¿no? Pero tiene que solucionar un problema para que sea un aparato tecnológico. Bien, a continuación veamos este cuadro para darnos cuenta la diferencia entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Aquí tenemos dos columnas, ¿no? Ciencia y tecnología. ¿Qué busca? ¿Qué busca, por ejemplo, la ciencia? La ciencia busca nuevo conocimiento, ¿no? En cambio, la tecnología busca nuevos inventos, mejores productos. Entonces, no solamente busca un invento nuevo, ¿no? Cuando tú mejoras un invento que ya era conocido, también estás haciendo tecnología. Estrategia. ¿Qué estrategia usa la ciencia? Bueno, la ciencia utiliza el método científico, ¿no? Para lograr ese conocimiento. En cambio, la tecnología utiliza lo que vamos a hacer estas 2 semanas, ¿no? El diseñar. Fenómenos naturales, bueno, la ciencia los estudia los fenómenos naturales, los descubre, ¿no? Y los explica. En cambio, la tecnología, ¿qué hace con los fenómenos naturales? Los utiliza, los aprovecha. La ciencia, con respecto al conocimiento, ya habíamos dicho que lo crea, ¿no? En cambio, la tecnología lo aplica. Ejemplo de ciencia, ¿no? Ahí tenemos a la física, la biología, la química, etcétera, ¿no? Ejemplo de tecnología, bueno, por ejemplo, acá los paneles solares, los medicamentos, los celulares, etcétera. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, ¿no? La gran diferencia que hay entre ciencia y la tecnología y qué tan dependientes son una de la otra. Bien, la tecnología y el medio ambiente. En las últimas décadas la tecnología no ha sido muy buena amiga del medio ambiente, ¿no? A través del tiempo hemos construido aparatos tecnológicos que han utilizado, pues, por ejemplo, combustibles fósiles, ¿no? Los cuales han contaminado gradualmente en nuestro medio ambiente. Los combustibles fósiles que estamos usando actualmente son el carbón, el petróleo y el gas natural. El carbón es el más contaminante de todos, ¿no? No vayas a pensar que es el carbón que utilizas para tu parrillada, ¿no? Este es el carbón mineral, el cual es extraído de las minas. Felizmente, en los últimos años, pues el uso del carbón ha ido disminuyendo. Entonces, actualmente lo que contamina más es el petróleo. Y no es porque el petróleo sea más contaminante que el carbón, sino porque hay mayor cantidad de petróleo que carbón.
Y felizmente, pues el gas natural, el uso de gas natural ha ido aumentando, ¿no? Digo felizmente porque a pesar de que el gas natural es una fuente de energía no renovable, contamina menos que el petróleo y menos que el carbón. Pero, ¿cuál es el más contaminante? Habíamos dicho que es el petróleo, ¿no? Claro, el petróleo pues tiene grandes derivados. Uno de ellos es el GLP. ¿Qué significa GLP? GLP significa gas licuado de petróleo. Y se llama así porque este tipo de gas sale del petróleo. Esa es la razón por la cual ahora en las noticias tú escuchas de que el precio del barril de petróleo crudo pues ha subido. Entonces obviamente también va a subir el GLP, ¿no? Que es el gas propano, ¿no? ¿Por qué? Porque este GLP o gas propano se sale del petróleo a través de un proceso llamado destilación fraccionada del petróleo. Entonces, el, eh, nosotros utilizamos, por ejemplo, el GLP para poder cocinar, ¿no? El GLP también se utiliza en algunas centrales térmicas, ¿no? Para producir energía eléctrica, en algunas fábricas también, ¿no? No nos vayamos a confundir el GLP con el GNV. El GNV es el gas natural vehicular, ¿no? Es otro tipo de gas, como su nombre lo dice, es natural. O sea que este tipo de gas, que es el gas metano principalmente, lo extraen directamente de la tierra, ¿ya? En cambio, este gas que tú ves aquí, el GLP, como ya te dije, pues sale de una refinería, ¿no? El petróleo pues llega a la refinería, ¿no? Se hace el proceso de destilación fraccionada y este GLP sale del petróleo, se extrae del petróleo. Bueno, luego tenemos los combustibles líquidos, ¿no? Que también son derivados del petróleo, ¿no? Como por ejemplo tenemos el diésel, tenemos la gasolina, tenemos el querosene, etcétera, ¿no? Yo no sé por qué muchos taxistas y camioneros le llaman al diésel petróleo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a una gasolinera dicen, pues, ¿no? Dame 20 soles de petróleo, dicen, ¿no? Pero en realidad lo que le dan no es petróleo, es diésel. Entonces, ¿por qué tenemos esa mala costumbre de llamarle petróleo al diésel? Pues eso es un gran misterio, no sabemos, ¿no? Pero no vayas a pensar que lo que le echan es petróleo, ¿no? El petróleo verdadero no va a un camión o a un taxi. Este tipo de petróleo va a una refinería y en la refinería pues lo transforman en gasolina, en querosene, en GLP, ¿no? En parafina, etcétera, ¿no? Entonces, los combustibles líquidos, ¿para qué se usan? Bueno, para los medios de transporte, ¿no? Para los aviones, los automóviles, em, los barcos, ¿no? Y la quema de este combustible, pues sea gasolina, sea diésel u otro, pues contamina el ambiente. Entonces acá nos estamos dando cuenta que estos aparatos tecnológicos están contaminando el ambiente porque están haciendo uso de energías no renovables. Bueno, del petróleo también sale otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo la parafina, ¿no? Actualmente las velas están hechas de parafina y la parafina también sale de la destilación fraccionada del petróleo, ¿no? Tenemos los disolventes como el thinner, ¿no? Los detergentes y por supuesto el plástico, ¿no? Especialmente el polietileno que actualmente pues está contaminando mucho el mar, ¿no? Hay contaminación por microplástico. Inclusive se ha encontrado microplástico en los peces también, ¿no? Del cual nosotros nos alimentamos. Bien, hay otros aparatos tecnológicos que han hecho uso de otras fuentes pues no renovables, ¿no? Como por ejemplo la energía nuclear, pero no toda la energía nuclear es no renovable, también hay energía nuclear renovable. Entonces, ¿cómo es eso? Para comprenderlo, pues tenemos que observar qué cosa es fisión nuclear y qué cosa es fusión nuclear. Son dos cosas distintas, ¿no? Una simple letra nada más, pero son totalmente distintos. A través en las últimas décadas hemos estado usando esta tecnología, ¿no? La tecnología de la fisión nuclear. ¿Qué quiere decir fisión? Fisión quiere decir separar, ¿no?
Y en eso consiste la fisión nuclear, pues en golpear pues, con un neutrón el núcleo de un átomo y este núcleo se divide en dos, ¿no? O sea, romper los núcleos atómicos. Al romper el núcleo atómico, pues ese átomo libera una enorme cantidad de energía y esa energía es la que hemos estado aprovechando. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las centrales nucleares, ¿no? Que utilizan pues la energía nuclear para conseguir energía eléctrica, ¿no? Y también en la fabricación de armamento nuclear, ¿no? Misiles y la bomba atómica, como por ejemplo la bomba atómica que explotó en 1945, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y que destruyó ciudades japonesas, ¿no? Como Hiroshima y Nagasaki, ¿no? También provino de esta fuente de energía, ¿no? La fisión nuclear. Bueno, la fisión nuclear pues tiene una gran consecuencia, ¿no? Deja desechos radiactivos. La radiación es lo más contaminante que existe, ¿no? Porque no desaparece. Tiene que pasar miles de años para que la radiación desaparezca. Por ejemplo, en el 86 aproximadamente hubo un desastre nuclear en Chernobyl, ¿no? En Rusia. Y por supuesto, pues actualmente pues ese lugar todavía está abandonado a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso la radiación pues demora demasiado en desaparecer. ¿Se imaginan ustedes pues una tercera guerra mundial con los armamentos nucleares que poseen actualmente los países? Pues no sería pues un desastre, ¿no? Porque cada lugar en donde cayese una bomba atómica sería un lugar inhabitable. Bueno, en contraposición a esto, recientemente ha aparecido la fusión nuclear. ¿Dónde hay fusión nuclear de manera natural? En el Sol. Eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? La fusión nuclear, la fusión con U, es contrario a la fisión nuclear, porque aquí en la fusión nuclear se unen dos núcleos atómicos, ¿no? O se unen dos átomos para formar un átomo nuevo, ¿no? En este caso se están uniendo dos isótopos de hidrógeno para formar un núcleo de helio. Y por supuesto, pues este tipo de tecnología o tipo de fuente recientemente se ha aprovechado, ¿no? Actualmente, pues China ha creado un reactor de fusión nuclear, ¿no? Para aprovechar esta tecnología este, del Sol, ¿no? Estamos copiando la naturaleza. Y por supuesto, pues no contamina. Bien, entonces nos hemos dado cuenta que la mayoría de los aparatos tecnológicos que el ser humano ha creado, pues, ¿no? Utilizan fuentes de energía no renovables, es decir, contaminan, ¿no? En contraposición a eso, nosotros vamos a diseñar un aparato tecnológico que haga lo contrario, es decir, que use fuentes de energía renovable, ¿no? O sea, energía limpia. Por ejemplo, si yo quiero utilizar como fuente de energía el sol, puedo construir una cocina solar, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Puedo construirlo de una cajita de chupete, ¿no? Utilizando papel de aluminio, ¿no? De tal manera de que capture el calor del sol y lo redirija hacia el centro, ¿no? Entonces, inclusive puedes cambiar el modelo. Estos solamente son ejemplos nada más. Tú puedes construir el prototipo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar la fuerza del viento, puedo construir un aerogenerador casero, ¿no? Con partes de una ventiladora vieja, ¿no? Que va unida hacia un motorcito de juguete para crear energía eléctrica, ¿no? La suficiente para encender un pequeño foco, ¿no? Si quiero utilizar, por ejemplo, la energía del agua o la fuerza del agua, puedo construir, por ejemplo, un caño casero, ¿no? Que consiste en una botella de plástico que está pegada a una jeringa, ¿no? Que aquí en la parte superior ha sido cortada, ¿no? De tal manera que cuando una persona presiona el émbolo, pues el agua sale, ¿no? Y pues te puedes lavar. Y cuando retiras la mano, el émbolo por su propio peso baja y evita de que el agua salga.
Entonces, te das cuenta que en este aparato tecnológico no hay transformación de energía, pero no importa. No tiene que haber necesariamente transformación de energía. Puede ser un aparato tecnológico así también. Por ejemplo, si quiero utilizar biomasa como excremento de algún animal, puedo construir un biodigestor, ¿no? El biodigestor es un recipiente totalmente cerrado, ¿no? Por este canal, ¿no? Por este tubo, ¿no? Se pone el excremento, ¿no? Que va cayendo y se va acumulando acá, ¿no? Y también se echa agua. Entonces, el excremento y el agua, esa mezcla, va a comenzar a fermentarse. Entonces, como el recipiente está totalmente cerrado, se va a producir acá una fermentación anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Entonces, las bacterias van a producir metano, ¿no? Y el metano, que es un gas, se va a acumular aquí, ¿no? Entonces, el metano pues puede ser abierto, ¿no? Y puede redirigirse con una manguerita hacia una pequeña cocina, por ejemplo, que quieras encender, ¿no? Ya que el metano pues es gas natural, es un gas inflamable, ¿no? Entonces, recuerda que esto son solamente ejemplos nada más. Tú puedes escoger el prototipo que te guste. Bien, comenzamos con las actividades. En la número 1 dice describe el problema que piensas solucionar con el aparato tecnológico. Recuerda que el aparato tecnológico tiene que solucionar un problema, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer antes de diseñar un aparato tecnológico es pensar en el problema. ¿Qué problema va a solucionar? En la número 2 dice describe cómo el aparato tecnológico dará solución a ese problema. Entonces son dos preguntas diferentes, ¿no? En la número 1 te dice qué problema va a solucionar. En la número 2 te pregunta cómo lo va a solucionar, ¿no? Cómo el aparato tecnológico o prototipo que tú vas a diseñar va a dar solución a ese problema. Bien, número 3 dice realiza un listado de los materiales y las herramientas que se necesitan para la elaboración del prototipo, indicando el costo, ¿no? De preferencia utiliza materiales que ya tienes en casa, ¿no? O de menor costo. Entonces, para realizar la número 3, ¿no? El listado, puedes elaborar un cuadro, ¿no? Yo te voy a mostrar algún ejemplo de cuadro. En la número 4 dice realiza un cronograma para mostrar el tiempo que demorará en construirlo, ¿no? Entonces, ese prototipo demorará ¿cuántos días? O de repente se construye en horas, no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que poner en un cuadro. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cuadro para responder la pregunta 3, ¿no? Nos pregunta acerca de los materiales y herramientas. Recuerda que son dos cosas distintas, ¿no? Los materiales son aquellos que van a formar parte del prototipo, ¿no? En cambio, las herramientas son las que vas a usar solamente para construir el prototipo, pero no forman parte del cuerpo del prototipo, ¿no? Aquí he puesto ejemplos nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en materiales he puesto una botella de 3 litros, ¿no? Si ya tengo la botella de 3 litros en mi casa, entonces acá le tengo que poner costo cero, 0 soles. Una jeringa, ¿no? Entonces si tengo que comprar la jeringa, ahí sí le tengo que poner el costo de la jeringa, ¿no? 50 céntimos, por ejemplo, ¿no? Caja de cartón, ¿no? Tornillo. En cambio, en herramientas, también, si no tengo cúter, ¿no? Y tengo que comprarlo, ¿no? Entonces tengo que ponerle aquí el costo, ¿no? Aproximadamente 1,50 sol, ¿no? Un cúter pequeño. Si tengo clavos en mi casa, tengo martillo, entonces acá le tengo que poner costo cero porque ya lo tengo ya. Una llave inglesa, ¿no? Recuerden que al final tienen que poner el total, tanto de los materiales como de las herramientas. Bien, en la número 4 nos pide un cronograma, ¿no? Es un cuadrito como este. Yo también les voy a mandar este cuadro en Word, ¿no? En blanco, para que ustedes puedan llenarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿no? Aquí le he puesto conseguir los materiales y herramientas, ¿no? Me va a demorar 2 días, por ejemplo, ¿no? El armado de prototipo, bueno, si es que es fácil armarlo, ¿no? De repente me toma un día. O si es que va a ser difícil, va a tomar 2 o 3 días, le marco, ¿no? La cantidad de días que
que me va a tomar armarlo. Secado de la pintura, que le he puesto un día, ¿no? Revisión y pruebas, ¿no? Para detectar algunos fallos, ¿no? Un día también le he puesto, ¿no? Y el funcionamiento, ¿no? A partir de este día, ¿no? 25 de julio. Bien, les voy a hacer llegar el formato en Word para los que desean. Espero que esta explicación te haya servido. Ya sabes que si tienes alguna duda me la haces llegar a través del WhatsApp. Y si te has perdido alguna clase anterior, pues visita mi canal en YouTube. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias por tu atención. Hasta pronto.